Hola a todos, me llamo Luis Melis y mi participación en este máster va a ser en el periodo que comprende el arte sacro contemporáneo. Ya podéis verlo en esta primera imagen que os muestro de la capilla de Matisse y valga como introducción para que todos juntos desarrollemos este periodo tan desconocido que abarca desde la Ilustración a nuestros días y que tiene unos rasgos y características peculiares que probablemente no tienen otros periodos históricos, quizá también porque no los conocemos tan de primera mano como este periodo contemporáneo que todos estamos viviendo. Mirad, desde la Ilustración, lo sacro ha querido desplazarse a otras áreas solamente humanas, entre las cuales está el arte. El arte ha querido ser un sucedáneo del misterio, de lo sagrado, pero insisto en que la Ilustración, la razón ilustrada, no pudo más que abarcar o afrontar este espacio de lo sagrado, del misterio, desde el punto de vista de su desplazamiento al arte como algo meramente humano. Y sabemos que es algo más que meramente humano lo sacro, ¿verdad? Probablemente todos tenemos experiencia de ello. Pues bien, desde este periodo de la Ilustración, atravesando el siglo XIX, que también tiene peculiaridades propias, y el XX, que es un siglo de grandes convulsiones, llegaremos también a este periodo actual, que es ya la fragmentación total de las tendencias y de la visión unitaria de cualquier área de la actividad humana, como podemos comprobar si nos asomamos a cualquier informativo o programa que trate sobre una determinada temática que es siempre contemplada desde diferentes puntos de vista, a veces opuestos. Pues bien, esta capilla en concreto, que es ya del siglo XX, nos muestra esta forma novedosa de concebir lo sacro. Vemos cómo el apenas insinuado dibujo de la Sagrada Familia, perfectamente integrado en el espacio sagrado, es una capilla de las monjas dominicas de Vence, en Provenza. Este dibujo, perfectamente integrado, puede sugerir también en nosotros esta espiritualidad minimal, por decirlo así, con un término que no es exactamente el adecuado. Veremos que el arte minimal es una corriente artística concreta, diferente de esta espiritualidad sencilla de la capilla de Matisse, que evoca, en nosotros una sensación similar a la que podemos ver ante nuestros ojos, con un espacio diáfano, con unos dibujos apenas trazados y que verdaderamente explican con un espíritu sencillo cómo se puede entender un espacio sagrado, un espacio dedicado al culto, que es, por otro lado, lo que sabemos que diferencia el arte sacro del arte religioso. Lo habremos visto ya probablemente a lo largo del curso, porque el arte sacro, tengamos bien claro que es el arte que queda integrado e incorporado a la celebración, mientras que el arte religioso, veremos también algunos ejemplos, es aquel que puede evocar de forma más o menos directa el tema religioso, el tema cristiano, el tema católico, que hay muchas formas de acercarse al hecho religioso. Vemos también aquí el diseño en consonancia con la capilla anterior, el diseño de la casulla que hace Matisse, de colores muy vivos, así como él trabajaba, y también de estas vidrieras en consonancia con el último periodo de su obra, y que es, yo creo que uno de los ejemplos paradigmáticos de la incorporación de un arte actual, el de entonces, mediados del siglo XX, a la labor de la Iglesia. Feliz, por cierto, incorporación.
Hablando, como decía antes, de lo religioso en diferenciación con lo sacro, aquí, pues, en realidad no habría tanta diferencia, aunque estas dos obras de Sieger-Koder pueden considerarse tanto un arte religioso, meramente religioso, pero sin embargo también pueden estar perfectamente integradas en un espacio celebrativo, teniendo en cuenta que además un espacio rural, una parroquia rural, pues tiene unos rasgos diferenciados, lógicamente, de un espacio urbano, de un lugar céntrico de culto, y las exigencias también son más flexibles, siempre adecuadas a la comunidad que vive en torno a este espacio celebrativo, la comunidad que integra el espacio celebrativo, que es en definitiva, podríamos decir, el sujeto protagonista en la relación personal con quien es el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo, que es en definitiva el protagonista de la celebración. Pero en esa relación personal, adecuada a las circunstancias de la comunidad, vemos que el desarrollo del arte sacro admite un espectro amplio, un espacio central, un espacio urbano, la Sagrada Familia con estas esculturas de Subirats, que vemos que las formas son bien poco convencionales, ¿verdad? En lugar del bulto redondo, dicho sea coloquialmente, tenemos estas formas abruptas, angulosas, que manifiestan el espíritu del autor y que, más allá de una lectura superficial, nos permiten adentrarnos en esta forma de entender el volumen, de entender una narrativa imaginaria, ¿verdad?, del escultor. El artista está llamado a describir lo invisible por la capacidad que tiene, mediante su lenguaje, sus recursos artísticos, de eso que es invisible, hacerlo expresivo mediante la materia. Ese es un poco el don, el carisma, en el mejor de los casos, del artista que pone su labor al servicio de la labor de la Iglesia. Otro ejemplo de ya finales del siglo pasado es el de Teresa Peña, una pintora que a mí me parece muy sugerente por su tratamiento del color y del claro oscuro, y que nos muestra escenas realmente conmovedoras por su tratamiento, por su delicadeza en la expresión, en el desarrollo, de escenas evidentemente evangélicas. Vemos la Anunciación, vemos el encuentro de Cristo con su madre en el camino del Vía Crucis, y otros temas que también tiene la autora y que nos muestran este feliz maridaje entre lo que la Iglesia custodia y transmite a lo largo de la historia y el momento cultural, artístico de aquellos que se incorporan, que nos incorporamos al transitar por la historia como Iglesia. Otro ejemplo también paradigmático que todos conoceréis probablemente y que en su día podremos ver con más detenimiento es esta Capilla del Santísimo de Miquel Barceló, un pintor incuestionablemente reconocido a nivel internacional, gustos y emociones aparte personales, ¿verdad? Un espacio en el que yo mismo he celebrado y que puedo deciros que es verdaderamente un derroche de lectura mientras uno puede celebrar en este espacio, porque el desarrollo iconográfico es realmente novedoso, sin perder la referencia a los grandes temas bíblicos y evangélicos. Este en concreto es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, con toda la iconografía propia del pintor, que maneja de forma diestra sus herramientas de artista, de pintor, poniéndolas también en este caso al servicio del espacio celebrativo. Yo titulé en un artículo que hice sobre esto cómo la Capilla del Santísimo acoge al pintor Barceló.
porque verdaderamente es un maridaje que es también una colaboración y un auxilio, pero que tiene obviamente un protagonista principal, como no podía ser de otra manera. También hay una tendencia en la que podremos contemplar en el arte contemporáneo, que es lo feo, lo abyecto como tendencia artística, y que en este caso está incorporado a un espacio celebrativo, y en este ejemplo podemos ver pues cómo estas, si os fijáis bien, son como retratos, porque se puede ver la boca de un personaje entre todos estos otros elementos que no vamos a describir ahora, y que manifiestan de forma un poco, podríamos decir, exagerada, a intención del autor, que es el que lo expresa, ¿verdad?, el dolor frente a un mundo de apariencias, un dolor que se incorpora, en este caso literalmente, al espacio sagrado y contrasta con lo que ellos llaman una estética a veces dominante, pero que no tiene en cuenta aspectos del humano que, no por ser minoritarios, dejan de existir. En fin, es una tendencia que también estudiaremos y que está alcanzando hoy día un desarrollo, yo digo personalmente, un poco preocupante, y en lo personal sigo un poco irresponsable por su difuminación entre los límites del arte y la realidad. Las vidrieras de la Catedral de Gerona y Santa Cecilia de los Benedictinos, del pintor neoyorquino Sean Scully, que es también otro ejemplo de esta incorporación del arte actual a la labor de la Iglesia. Vemos en el ejemplo de la derecha de Santa Cecilia el típico estilo de Scully, con estas franjas, que en este caso prácticamente ha dividido solamente en dos espacios, a su vez en dos filas, y que son pues sugerentes por la calidez, por el colorido, también por la relación que se establece, en fin, por todo el análisis que podremos hacer en su momento para ver cómo la obra del autor se adecua a lo que el espacio le reclama, porque tanto el significante como el significado, como el lenguaje, se reclaman mutuamente para expresar una idea. Lo que llamamos abstracto tiene también una sensación, pero todo arte tiene un mensaje. Rubnik, que conoceréis también, ampliamente difundido por su extensa obra, incorporada perfectamente a lo sacro, instalaciones temporales, no todo lo que en la Iglesia se incorpora tiene por qué ser centenario, puede ser temporal. Las últimas tendencias, con este diálogo entre el artista actual y un espacio religioso, que tienen como resultado un efecto que es evidentemente temporal, pero que establece asociaciones que pueden ser también sugerentes. Por último, vemos también esta experiencia del jesuita Meneques en Köln, en Colonia, la Catedral de Colonia, donde vemos en la izquierda pues un ejemplo similar al anterior y nuevamente una instalación temporal que, adecuada al espacio celebrativo, puede ser sugerente en su función y también en el resultado que provoca en el mismo desarrollo de la comunidad que celebra y que acoge estas manifestaciones del arte sacro. Aquí en Valencia tenemos esta parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que a mí me parece un ejemplo a cuidar, especialmente a pesar de las dificultades por las que está atravesando su finalización, que aquí vemos en su interior, y a la derecha la maqueta, y que es un claro ejemplo de este arte contemporáneo que quiere también incardinarse en la historia de la Iglesia como lugar celebrativo. Espero que el vídeo os haya suscitado pues este interés o esta curiosidad por ver cómo el desarrollo desde la Ilustración del arte sacro admite muchas variedades y cómo desde el Vaticano II se nos anima a incorporar en este diálogo entre la Iglesia y el arte los elementos novedosos en el desarrollo y en el caminar de la Iglesia. Gracias a todos y hasta pronto.